Bueno, son ya las 12:05. Queda uno de esos de estrujar de estrés, ¿no? Sí. Por favor, si podéis silenciar micrófonos. Silencia tú, Óscar. Voy, que estaba a otras cosas. Sí. Pero te tienes que dar audio otra vez. Ahora. Muy bien, pues digo yo que empezamos ya han transcurrido 5 minutos, continúa entrando gente, pero bueno, Óscar le va a ir dando paso a la gente que entre en sala de espera. Bueno, yo solamente quería daros la bienvenida y agradeceros que hayáis decidido participar en este webinario que hemos organizado desde la Junta Directiva de la Sociedad Española de Mutagénesis y Genómica Ambiental. Estamos muy ilusionados con este segundo ciclo de webinarios que abrimos con el webinario de Guillermo Repetto. Pedimos disculpas por anticipado porque hubo una cancelación debido a cuestiones que estaban fuera de nuestro alcance y que tuvimos que en fin, proceder a anular aquella convocatoria, pero bueno, hemos conseguido ponernos de acuerdo y agradecemos mucho a Guillermo su paciencia y que haya aceptado esta segunda convocatoria. Lo único que quiero comunicaros es que, como sabéis, en los correos que os hemos enviado, si necesitáis que se os imparta o que se haga un certificado de la asistencia a este webinario, os lo vamos a hacer sin problema. Lo único que necesitamos es que estéis conectados o conectadas con el nombre completo que queráis que aparezca en el certificado. Nosotros chequearemos que vuestra participación y emitiremos el certificado correspondiente a solicitud vuestra. La segunda cuestión que quería comentar es que el webinario se va a grabar. Hemos pedido permiso a Guillermo y él está de acuerdo. Entonces tenéis que tener en cuenta que si no queréis que vuestra imagen aparezca, porque el webinario se va a subir a nuestro canal de YouTube, pues que simplemente no activéis la cámara y ya está. Podréis hacer las preguntas al final del seminario, pero si no queréis que aparezca vuestra imagen, apagad vuestra cámara en todo momento. Tened la precaución de apagar los micrófonos porque como veis se distorsiona el que los micrófonos de algunas personas se conecten e interrumpan la conexión. Nada, Guillermo hará la presentación y habrá un turno de preguntas al final del webinario. Y nada, le doy la palabra a Óscar para que presente a nuestro conferenciante. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación en este seminario. Bueno, pues buenos días a todos. Presento muy brevemente a Guillermo. Es doctor en Medicina y Cirugía y máster universitario en Toxicología. Es profesor titular en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, director del máster oficial en Criminología y Ciencias Forenses y también del Departamento de Biología Molecular y Ingeniería Bioquímica. Es presidente desde hace muchos años de la Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos, que coorganiza este seminario junto con la Sociedad Española de Mutagénesis y Genómica Ambiental. Ha participado en diversos comités de expertos de la Comisión Europea sobre validación de métodos, relevancia reguladora, procedimientos alternativos en ecotoxicología, etc. Y además es un excelente comunicador y un buen amigo, así que me alegro mucho de tenerle con nosotros hoy. Y sin más, Guillermo, pues te doy la palabra para que puedas presentar tu seminario. Bien, en primer lugar, agradecer a Maite por las palabras, yo creo, tan cariñosas y a Óscar por su presentación. Quiero expresar que tanto REMA y la SEMA, pues desde los inicios hemos ido colaborando en distintas actividades y esta pues es una más y que no va a ser la última, evidentemente, porque tenemos objetivos que coinciden en gran medida. Bien, el título es Avances reales en el uso de métodos sin animales. Por lo tanto, el objetivo es mostrar cualitativa y cuantitativamente que los métodos sin animales suponen actualmente el soporte fundamental de la investigación biomédica. Para ello presentaré casos concretos y datos que apoyan el uso creciente y predominante de los métodos antes llamados alternativos.
Los puntos básicos que voy a tratar son, en primer lugar, el concepto de alternativa y de las 3 Rs, aunque ya veréis que llegaremos desde las 3 hasta 12 más. Voy a hablar un poco de alternativas en investigación básica y aplicada. Luego comentaremos alternativas en estudios regulados. Guillermo, perdona. Sí, No ya sé si sé has que no empezado tengo a la presentación todavía. Vale, era Sí. solo curiosidad. Vale, perdona. Sí. Y no voy a hablar prácticamente de alternativas en docencia y luego comentaré algo sobre localización de alternativas. Ya efectivamente sí voy a compartir la pantalla, espero que salga. Bien, vale, de acuerdo. Espero que esté todo funcionando y vamos hacia adelante. Si hubiera algún problema, me llamáis. Estos eran los aspectos que íbamos a comentar. Y comienzo por las 3 Rs. Las 3 Rs es un concepto que desarrollaron en 1958 Russell y Barthes, lo que realmente fueron unos investigadores a los que les encomendaron que prepararan un, un documento, un informe sobre alternativas. Y ahora veremos cuál fue el impacto. Y ellos lo que dijeron era que era necesario o conveniente reducir el número de animales que se empleaban, refinar los procedimientos para que hubiera menos estrés y sufrimiento de los animales y, siempre que fuera posible, sustituir los animales por otros procedimientos. Es cierto que hay otros investigadores que han ido añadiendo diferentes tipos de R. Y, por ejemplo, el respeto, la rigurosidad, la responsabilidad, la regulación, la reproducibilidad, la relevancia y la transferibilidad, que son aspectos básicos también. Entonces, vamos a también a comentar algunos. Guillermo, ¿te has silenciado? O no sé si te habrá silenciado Óscar. No, yo no he sido. Ah, pues el micrófono no le funciona a Guillermo. Vale, sí. Ahora está perfecto, Guillermo. Bien, bien, seguimos. Entonces, un modelo experimental no es lo que habitualmente decimos, el modelo experimental es el ratón. No, el modelo experimental está constituido por un sustrato, que puede ser el ratón o un cultivo celular o incluso una simple molécula, por un tratamiento que hacemos sobre esos sustratos, sobre un biomarcador, es decir, algo que nosotros medimos, como una expresión génica, y luego necesitamos un modelo predictivo, es decir, necesitamos interpretar eso que hemos medido para ver si eso realmente sirve o no sirve. Por ejemplo, si estamos viendo un antiepiléptico, tendremos que decidir entre lo que ocurre en nuestro modelo experimental y si eso es válido para nuestro humano. Porque habitualmente lo que queremos es saber qué es lo que le ocurre al ser humano. Entonces, los modelos tienen que ser reproducibles y ser biológicamente relevantes. Y eso significa que tengan una base científica y que sean predictivos para el ser humano. Pero no haber cerrado el micrófono. ¿Para qué se utilizan los animales? Pues los animales, aproximadamente la mitad de los usos se realizan en investigación básica, es decir, para conocer cómo son las enfermedades o cómo son las personas o los animales. Hay aproximadamente un 27% que tiene que ver con la investigación translacional y aplicada y que básicamente es el desarrollo de terapias fundamentalmente para los humanos. Y hay un 17% aproximadamente, esto varía un poco entre los distintos países, que se utiliza para la investigación reglamentaria, es decir, fundamentalmente para ensayos para el registro del uso de sustancias, medicamentos o también los fitosanitarios. Pero también, y como luego comentaré,
una mayoría de usos se refieren a lo que llamamos los biológicos, entre los que se encuentran las vacunas. Y Russell y Barthes se llevarían las manos a la cabeza, estoy seguro, porque después de su publicación, lo que hubo fue un incremento impresionante en el uso de animales. De los años 70, un máximo, y que a partir de eso reducir el número de usos de animales, que ha sido de un 60 a un 80%. Creo que a partir del año 2000, pues ya ese número pues, se equiparó a lo que se utilizaban en esas épocas, en 1958, y que digamos que dependiendo de los países ha ido disminuyendo a un ritmo un poco menor. Dice la revista Nature en uno de sus editoriales del año pasado que la investigación con animales no siempre es la mejor opción. Esto es importante porque la revista artículos en los que se utilizan exclusivamente modelos no animales. Y es importante, y claro, si lo dicen ellos, será porque tienen información o porque conocen cómo va la cosa. A nosotros nos parece estupendo que lo digan. Y como hemos dicho antes, cuando se utiliza un modelo experimental, lo que debemos plantearnos es cuál es su capacidad predictiva. Y si lo que queremos saber es lo que le ocurre al ser humano, pues tendremos que saber qué es lo que le ocurre a nuestros humanos. Desgraciadamente, la capacidad predictiva de la experimentación animal hacia el ser humano es solamente de un 5 a un 10%. Esto se ha calculado teniendo en cuenta pues, uno de los aspectos, de los ámbitos en los que se ensayan los medicamentos en los animales y después se ensayan en los humanos. Entonces, en los animales lo que se llega es a la conclusión de que son eficaces y que son seguros en ellos, pero cuando los pasamos a los humanos nos encontramos con que la mayoría, es decir, el 90%, no cumplen esos requisitos. Por lo tanto, es muy importante y hay que ser conscientes de que lo que habitualmente los investigadores piensan, y es que la experimentación animal es directamente trasladable a los hombres, eso no es cierto. Es más, tendríamos que decir que es muy poco trasladable, es muy poco predictiva. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si estamos buscando alternativas y sabemos que es que realmente los animales no son directamente trasladables, pues entonces lo que tendremos que hacer es intentar evitar el uso de animales, utilizar células animales y tratar de predecir con ellas lo que le ocurrirá a los seres humanos. Pero he dicho que iba a dar también números. Bueno, ¿cuántos animales se utilizan y cuántos sistemas sin animales se utilizan? Los NAMs. Bueno, nosotros evaluamos en el siglo anterior que había habido un incremento progresivo desde el 14 hasta el 44% en el uso de procedimientos sin animales. Y la verdad es que teníamos curiosidad de qué es lo que había ocurrido en este siglo. Por eso, pues recurrimos a una publicación también del año pasado, en la que lo que han hecho estos autores ha sido escoger 7 ámbitos biomédicos y a partir de ellos evaluar cuántos artículos se han publicado y cuáles son los modelos experimentales. Aquí lo que observamos es que el número de artículos
basados en animales, exclusivamente en animales, se mantiene prácticamente constante, con un cierto incremento, pero que en el año 2022 llegó a aproximadamente al 3% de los artículos utilizando sistemas con animales. Entonces, claro, nos quedan dos opciones. Una es los artículos en los que exclusivamente se utilicen sistemas sin animales y artículos en los que se utilicen de forma combinada animales y sistemas sin animales. Bien, pues no mantengo más la atención. Resulta que el uso combinado supone en el año 2022 un 24%. Evidentemente, no os tengo que decir qué es lo que ocurre con el uso exclusivo de sistemas sin animales, que como veis se ha ido incrementando de una forma creciente en este siglo y en este momento llegamos a que la mayoría de la experimentación biomédica actual, la mayoría de los artículos se realizan exclusivamente con procedimientos sin animales. También es muy importante, muy interesante, que ha habido un incremento especialmente a partir de la pandemia. Y veis cómo hay una inflexión en esa curva. Por lo tanto, desde el punto de vista cuantitativo, vemos que no solamente los procedimientos animales no son tan trasladables como creíamos, sino que además actualmente la investigación biomédica se basa en artículos con modelos que no utilizan animales. Creo que estos datos cuantitativos son muy importantes. ¿Y cuáles son esos sistemas sin animales? ¿Qué podemos incluir ahí? Pues ahí incluimos desde los modelos predictivos, los que habitualmente se llaman in silico, y que en este momento pues, están siendo, si ya eran buenos, pues con la aplicación de la inteligencia artificial que nos permite englobar y muy diversos sistemas y datos de muy diversa procedencia, pues son los que, digamos, van a facilitarnos el futuro. Y en cuanto a los sistemas más clásicos, los sistemas moleculares, por ejemplo, las uniones a receptores, los cultivos de células, cultivos primarios y de líneas celulares, bien en sistemas de cultivos simples, de cocultivos o cultivos tridimensionales, como los esferoides o aquellos en los que ya los distintos tejidos son capaces de reorganizarse formando organoides, o si unimos diversos tipos de organoides en lo que denominamos ensambloides. Pues este tipo de elementos pues nos permite estudiar, y sobre todo cuando los englobamos y los incluimos en sistemas de microfluidas, los órganos en un chip, nos han permitido avanzar enormemente. Y si además podemos utilizar células madres humanas, que además podemos modificar genéticamente, esto nos está permitiendo conseguir modelos experimentales que reproducen in vitro de una forma prácticamente casi perfecta lo que ocurre en el ser humano. Por supuesto, también disponemos de la posibilidad de utilizar embriones o organismos inferiores como la mosca o el C. elegans, y de aplicar distintos biomarcadores en el ámbito de la genómica, de la transcriptómica, de la proteómica, de metabolómica, citómica o sistemas electrofisiológicos. ¿Cuáles son las ventajas de los NAM? Pues evidentemente ventajas éticas, ventajas que son más objetivables y cuantificables, más controlables y repetibles, ahorran tiempo y productos de ensayo, y esto es muy importante en el desarrollo de medicamentos, permiten la utilización de material humano, porque si queremos llegar y trasladarlo al humano, lo mejor es utilizar material humano. Las instalaciones suelen ser menos complejas que los animalarios, facilitan los estudios de mecanismos y simplifican los estudios de cinética. En cuanto a las limitaciones,
pues las que clásicamente se decían que temas de limitada capacidad de arquitectura o de interacciones o de estabilidad o incluso capacidad de biotransformación, pues la verdad es que los modelos actuales ya son mucho mejores. La extrapolación es más compleja. Bueno, depende del procedimiento que estemos utilizando. Sí suele ser verdad, desde luego, que generalmente se necesita combinar varios sistemas in vitro o in silico para obtener los resultados que se obtendrían, por ejemplo, en una evaluación con un animal o con un humano. Pasando ya después de esta pequeña introducción a lo que serían las alternativas en la investigación básica y aplicada, es decir, la que gestiona y la que requiere la mayor parte del uso de animales, alrededor del 72%, y que es la que interesa el aumento en el conocimiento científico. Pues tenemos que decir que aquí las normativas, como la Directiva 2010/63 de la Unión Europea, han hecho una labor encomiable en pos de una experimentación animal que sea robusta, que sea fidedigna y que sea transparente. Eso se ha aplicado en los distintos países de la Unión Europea. No quiero aburriros con temas de la capacitación del personal, pero se dispone de una serie de herramientas que los investigadores utilizan de una forma casi por costumbre, como por ejemplo las directrices ARRIVE, que facilitan sobre todo el que se publiquen los datos adecuados para que los estudios en animales sean perfectamente reproducibles. También en los sistemas de diseño experimental, que ha promovido también la Unión Europea, pero también otras entidades, como por ejemplo el Centro Británico de Alternativas. Esto se está complementando con actividades como los acuerdos de transparencia, en los cuales nuestro país, liderado por la COCE, pues está liderando esta cuestión. Por ejemplo, en España hay más de 168 entidades incluidas apoyando esta actividad. Ahora, mira, con el móvil, macho. En lo que sí queremos insistir, por ejemplo, y algo que sí es necesario aumentar, es seguir trabajando en evitar el uso innecesario de animales. Evidentemente eso requiere la adecuada formación de los investigadores y que tengan claro que si los procedimientos animales presentan limitaciones, pues no hay que tratar de conseguir que el sistema alternativo nos dé el mismo resultado que nos daba el animal. No, el resultado seguro que será distinto, pero es que lo que nos interesa es algo distinto. También los revisores de procedimientos animales, los OEVA, los comités éticos, tienen una labor muy importante para ello. Los evaluadores de proyectos de investigación, pues, ¿qué deciros? Somos muchos los que nos han negado proyectos de investigación simplemente porque un evaluador ha dicho que, bueno, que ese proyecto se podría mejorar mucho si se incluyeran estudios con animales. Esto no solamente va en contra de lo que dice la directiva, sino que además es una forma un poquito fullera de hacer que proyectos que serían muy buenos dejen de ser competitivos, simplemente incluyendo esa frase. Y luego también los revisores de los artículos. Desgraciadamente, no todos los revisores de los artículos conocen esta información que yo estoy contando, es decir, la limitación de los ensayos con animales y que realmente la mayoría de las publicaciones actualmente no usan animales. Entonces, para tratar de facilitar estos procesos, pues ya hay incluso una serie de entidades que lo que están haciendo son desarrollar una serie de guías para que los investigadores a los que les pongan problemas, a los que les pongan trabas para la publicación
de artículos sin el uso de animales, pues puedan apoyarse en ellos y puedan publicarlos sin más problemas. La siguiente pregunta es, bien, si yo uso un sistema in vitro, ¿cómo de complejo tiene que ser? Bien, la ventaja que tenemos en este momento es que ya tenemos herramientas para valorar unos modelos y compararlos con otros. Antes, pues lo que hacíamos era decir, bueno, este modelo experimental morfológicamente se parece mucho a cómo es el humano. Pero ahora no, ahora podemos medir cosas, podemos medir la transcriptómica. Entonces, por ejemplo, en este trabajo, lo que hacen es que reproducen un sistema alveolar, tanto en forma 2D como en 3D, y utilizando los 4 tipos de células que se encuentran en ese entorno. Y lo que vemos en primer lugar, que tanto el sistema 2D como el 3D presenta una similitud con el humano muy grande, que va entre el 75 y el 80%. Es decir, eso es muchísimo mayor de lo que se obtendría con el animal. Pero además nos ayuda para ver que las diferencias entre el modelo 2D y el 3D no son tan grandes, es decir, que no necesitamos pasar al sistema 3D en todas las ocasiones. Incluso aquí también lo que vemos es que el sistema del tetracultivo, pues no encontramos diferencia significativa con el tricultivo. Con lo cual, como decía antes, lo importante y lo que tenemos que hacer es decir, ¿para qué necesitamos nuestro modelo? Y según para lo que lo necesitemos, usar el modelo más sencillo posible, no el más complicado, sino al contrario, el más sencillo que me permita obtener la información que yo necesito. Por supuesto, el desarrollo de los modelos experimentales está condicionado por 2 cuestiones. La primera es nuestro conocimiento científico y el segundo es el desarrollo de técnicas que nos permitan trabajar con estos materiales. Por ejemplo, en el caso del cáncer, las fases de inducción y promoción se estudian perfectamente con las bacterias o con la levadura, mientras que cuando ya queremos estudiar más la migración y la invasión, pues es más fácil trabajar con moscas, con líneas regulares o actualmente con tumoroides. Es decir, podemos coger y obtener el tumor de nuestro paciente y cultivarlo en un frasco. De esa manera, incluso esa célula podemos obtenerla de células circulantes en nuestros pacientes. De esa forma podremos trabajar, comparar distintos tratamientos y ver la sensibilidad a distintos quimioterapias. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con neuroblastoma SH, SY5Y, que cuando se tratan con ácido retinóico maduran hacia un estado mucho más diferenciado. Con lo cual, trabajando con la misma célula, podemos tener 3 modelos experimentales. Uno en forma inmadura, otro durante la fase de diferenciación y un tercero ya diferencia. Bueno, pues con estas mismas células se puede tratar de predecir que un medicamento presente riesgos de depresión o incluso de inducción al suicidio. Fijaos, todos los medicamentos, hace falta conocer si pueden inducir estos efectos adversos en los humanos. Ha habido varios casos recientes, incluso de medicamentos que están en el mercado y que probablemente, o al menos haya que incluir sus respectivos prospectos que presentan determinados riesgos. ¿Cómo se evalúa en animales esto? Pues lo que se hace es coger al ratón, se le trata con el medicamento y se le pone en un recipiente con agua. Y lo que se hace es cronometrar el tiempo en el que el animal se da por vencido. Es decir, ya deja de nadar. Con lo cual, eso es lo que nosotros
asociamos y decimos, bueno, pues cuanto más tiempo siga nadando, significará que es que no se ha deprimido con el medicamento. Bien, ¿qué opción tenemos in vitro? Pues primero, si conocemos que efectivamente en los suicidas se produce un aumento en la adición del receptor de serotonina 5-HT2-CR, con lo cual simplemente lo que se hace es que en un cultivo con estas células se ve el perfil de edición del ARN y se ha correlacionado que los compuestos que inducen al suicidio presentan un perfil específico, con lo cual de una forma mucho más específica que con los ensayos con animales se puede predecir este riesgo que, como digo, es realmente importante. De la misma manera, podemos obtener células de pacientes, por ejemplo, pacientes con la enfermedad de Alzheimer, y estudiar in vitro tanto su actividad electrofisiológica, los marcadores patológicos, como por ejemplo el amiloide, la fosfotau, la enzima glucogenosintetasa, etc. Y esto nos permite probar distintos tratamientos. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, pues también existen modelos en los cuales tienen también la unión neuromuscular que es funcional, con lo cual se pueden investigar también los efectos a este nivel. Y como decía antes, antiguamente decíamos que un cultivo celular, pues no nos podíamos fiar de él porque no podía mantenerse las células pues más de a lo mejor una semana. Actualmente, con los sistemas que tenemos, podemos mantener cultivos durante muchos meses. ¿Eso qué nos permite? Pues eso nos permite que determinadas enfermedades que no van a aparecer en los humanos hasta incluso muchos años de vida, y estamos hablando, por ejemplo, de desarrollos de la esquizofrenia, pues podamos remedarlos en sistemas que mantenemos en cultivo y que efectivamente tendremos que tenerlos el tiempo suficiente, tenemos que ponerlo 4 o 5 meses, para conseguir que se produzcan esas células, esas ondas cerebrales que son las que se generan en las personas adultas. Bueno, pues antes no disponíamos de otras opciones, ahora ya disponemos de estos sistemas tan avanzados. Y entonces, habitualmente, pues, la mayoría de los investigadores pues, pueden aplicar sistemas de molecular docking, es decir, sistemas de estructura-actividad, pueden aplicar sistemas con bacterias, con levaduras o con algas, con distintos tipos de células de distintas especies, con invertebrados como la Dania magna o como C. elegans, y obtener aspectos como investigaciones básicas de, por ejemplo, expresión génica y cuantificarlo. Hacia lo que vamos es a disponer de plataformas multiórgano en un chip. En estos sistemas lo que vamos a tener disponible son prácticamente individuos completos porque vamos a tener los distintos órganos representados en una simple placa. Una simple placa con un sistema de microfluidos que lo vamos a poder mantener durante mucho tiempo. La gran ventaja es que estos procedimientos no vamos a tener que desarrollarlos en los laboratorios, sino que vamos a poder adquirirlos. Con lo cual vamos a tener sistemas de calidad que en el fondo es lo que nos permite asegurar la reproducibilidad de nuestros modelos. Y esto no es algo a lo que la industria sea ajena, es decir, existe un mercado internacional potencial alrededor de estos sistemas sin animales. Y eso va a favorecer el que se creen y el que nos pongan a nuestra disposición todos estos procedimientos.
Entonces, pues ya sabemos que, por ejemplo, en el ámbito de cultivo celular va a aumentar en 10 años pues, en 3 o 4 veces, de sistemas de HACCP también, y algo menos de imagen molecular y de ómicas. En otro aspecto, un aspecto negativo en el plan de los cultivos celulares y de los sistemas in vitro, era la dependencia de reactivos obtenidos en animales. Estoy hablando, por ejemplo, de suero, de enzimas de disociación, de factores de crecimiento y de materiales de revestimiento. Bueno, afortunadamente ya existen alternativas para utilizar reactivos que no provienen de animales y que nos permiten pues, avanzar sin necesidad de ellos. El tema de los anticuerpos lo comentaré después. Y como decía, pues distintas empresas ponen a nuestra disposición elementos, por ejemplo, para la investigación en cáncer, para el desarrollo de medicamentos y evaluación de toxicidad, en muy diversos formatos, y eso no tenemos que esperar al futuro, lo tenemos disponible actualmente. Pero también disponemos de biobancos de tejidos humanos y también de tejidos ambientales, de animales. Eh, por ejemplo, la plataforma del Instituto de Salud Carlos III de Biobancos y Modelos está formada por 41 unidades y otras 30 adheridas. Esto pone a disposición de los investigadores españoles más de 500.000 muestras biológicas y los datos clínicos de los pacientes de los que proceden. Esto en conjunto con plataformas de organoides, de modelos animales y de impresión en 3D, suponen que los investigadores españoles disponen y tienen el apoyo de estas plataformas para el desarrollo de sus investigaciones. También, aunque hay menos sistemas que lo que hagan sean compartir los tejidos procedentes de experimentación animal, pues en España la Universidad de Jamón I también dispone de un sistema. Y también en Europa han ido creciendo los centros entre geles, que lo que hacen es tratar de promover las alternativas. En España, afortunadamente, pues también el Instituto de Salud Carlos III ha creado una unidad de 3R especializada en métodos alternativos a la investigación con modelos animales. Evidentemente, les damos la enhorabuena. Pasando ahora a las alternativas en estudios regulados. Lo primero que tengo que insistir es que mientras que en la investigación básica y aplicada el investigador desarrolla un método o utiliza el que ha copiado de otro investigador sin más problemas, lo aplica y luego simplemente lo que tiene que justificárselo al revisor que lo va a ver en la revista. Y normalmente pues no hay ningún problema. En el caso de la investigación regulada, no solamente es necesario eso, sino que además hace falta evaluar la reproducibilidad del ensayo y su relevancia, como comentábamos antes. Para ello es necesario hacer una validación científica que se evalúe por un grupo de expertos internacionales y que se acepte regulatoriamente. Ese es un procedimiento que ahora veremos los ensayos que lo han superado, pero que habitualmente este proceso suele durar unos 10 años, lo cual pues, retrasa mucho la aplicación de procedimientos. Yo a esta lista pues añado que además hace falta que se incluya o se exija el uso preferente de alternativas. Es decir, no vale simplemente con que se diga que un procedimiento se puede utilizar. Hace falta que se diga que hay que utilizarlo preferentemente a los ensayos con animales. Y otra cuestión importante también, en la que ahora insistiré, en que es también necesario hacer cambios normativos. Pero eso lo vemos en un momento. Entre los ejemplos que podemos poner de cómo se está
intentando la eliminación progresiva de los ensayos con animales, pues existe una hoja de ruta de la Comisión Europea que debe ya quedar perfectamente definida en el 2026. Básicamente, lo que pretende es sustituir los animales en la experimentación que se utilizan en las evaluaciones de su vida química, y lo que está intentando, evidentemente, es conseguir una colaboración importante entre los distintos entidades que están implicadas, incluyendo las agencias, etc. ¿Cómo ocurrió la prohibición de la evaluación de los ingredientes cosméticos? Pues os puedo comentar que en el año 2010 la Comisión Europea lo que hizo fue reunir a una serie de expertos y la pregunta fue muy clara. ¿Se va a disponer de procedimientos que no utilicen animales para el año 2013 y que sirvan para la evaluación completa de los cosméticos? Y la contestación de los investigadores, de los expertos, fue que no se dispondría de procedimientos para ese año. La respuesta de la Comisión Europea fue que de acuerdo, pero que de todas formas impondrían la prohibición. Entonces, desde ese año, y aunque aquí veamos que, bueno, que hubo quien lo celebró mucho, si os digo que las empresas productoras lo que tienen desde ese momento fue, y lo que ellos interpretan como una pérdida de capacidad competitiva frente a otros países. Sin embargo, lo que se ha ido consiguiendo es que muchos otros países fuera del ámbito europeo hayan acogido esta idea. Con lo cual, a pesar de que esto supuso inicialmente una pérdida de capacidad competitiva, es cierto que probablemente dentro de unos años en ningún país se permita en los ensayos de los ingredientes cosméticos en animales. Por supuesto que los ensayos de los productos finalizados se prohibieron mucho antes. En cuanto a los medicamentos, pues en cuanto a los medicamentos, teóricamente también eran necesarios el uso de los animales. En la ley de modernización de la FDA, que se modificó en el año 2022, lo que hizo la FDA fue dejar de exigir que la demostración de los efectos de los medicamentos se hubiera realizado en animales. Entonces, desde ese momento, ya la FDA aprobó el primer ensayo clínico en humanos sin que la eficacia de ese medicamento se hubiera probado en animales, porque se había probado en un sistema microfisiológico in vitro. Entonces, esto es un avance enorme. A partir de ahí, bueno, pues han ido en otros ámbitos, en el ámbito de compuestos industriales, por ejemplo, dentro del ámbito de la tosca, pues se han establecido nuevas guías estratégicas, existe una lista de métodos alternativos y estratégicos para este tipo de evaluaciones, es decir, se facilita el empleo de alternativas. En el ámbito de los productos biológicos, que incluyen sobre todo, y tengo que insistir, en las vacunas, aparte de las comprobaciones de pirogenicidad y otros tipos de efectos. Las vacunas suponen aproximadamente el 70% de los usos animales en el ámbito regulatorio. Por lo tanto, es algo en el que es necesario trabajar. Ya no estamos a tiempo de presentar comentarios a esta petición, porque de la OMS, pero bueno, ha estado abierto hasta hace nada. En este documento lo que se hace es que se dan una serie de
propuestas y recomendaciones concretas que facilitarían tanto reducir como evitar el uso de animales en muchos casos para la evaluación de estos elementos biológicos. La FDA, por ejemplo, propone un framework, una hoja de ruta para avanzar en la credibilidad de los modelos de inteligencia artificial para la evaluación de drogas y productos biológicos. Es decir, no se trata de favorecer su uso, no, dan por hecho de que los sistemas de inteligencia artificial los estamos usando todos para absolutamente todo y por lo tanto se van a utilizar. No, lo que quieren es avanzar en la credibilidad de su uso. Bueno, pues ya están haciendo propuestas de cómo estos sistemas pues, pueden ayudar a modificar sistemas in vivo para reducir el número de grupos, utilizar grupos controles virtuales, evitar las repeticiones, utilizar otro tipo de sistemas alterados genéticamente, es decir, que son aspectos en los que no estamos en el futuro, estamos en el presente. En el ámbito de la inmunología también se están haciendo avances importantes y, por ejemplo, en esta publicación, en la revista de Fronteras en Inmunología, donde se publican 18 artículos de revisión básicos, y luego también, como decía, hay que planteárselo todo. Resulta que los anticuerpos que se están utilizando en los laboratorios pues son de una calidad bastante mala. Bastante mala dependiendo sobre todo de para qué los utilices. Vale, bien. Bien, lo que os decía es que lamentablemente los... los anticuerpos que se utilizan en todos los ámbitos científicos, pues tienen una calidad muy baja. En este estudio lo que se ha hecho ha sido comparar distintos anticuerpos y a lo que llegan es que, bueno, dependiendo del tipo de uso concreto de la técnica específica que utilices, pues te encuentras con los anticuerpos, los policlonales, los monoclonales o los recombinantes, pues funcionan mejor o peor. Pero la tónica es que funcionan bastante regular. Sí, hombre, lo único que podemos concluir es que los recombinantes parece que funcionan mejor que los otros. Bien. En un listado de las alternativas que se utilizan y que se han sido admitidas en toxicologías reguladoras, bueno, aparte de los sistemas de mutagénesis que se incluyeron desde el principio, ensayos en conejo, como los de corrosividad dérmica, irritación dérmica, irritación severa y corrosividad ocular, pues han sido sustituidos por otros procedimientos que ahora os comento. También los ensayos de fototoxicidad, los ensayos de absorción dérmica, los ensayos de toxinas marinas que se realizaban en ratón, o también los ensayos de sensibilización dérmica, los ensayos para evaluar compuestos que no presentan toxicidad aguda, y por otra parte, en el ámbito de la farmacopea, los ensayos de pirogenicidad. Es interesante que cuando se dispone prácticamente desde el 2009 de procedimientos alternativos para evaluar la pirogenicidad, pues se hagan seguido manteniendo tanto el sistema del Limulus como los ensayos en conejo. Bueno, y la farmacopea europea lo que ha sido alargando y alargando y alargando la historia. Como decía, hace falta que las normativas no solamente permitan que se utilicen alternativas, sino que prohíban el uso de los animales. Y eso se puede justificar claramente. En el ámbito complementario hay sistemas de disrupción endocrina
Y las normativas de cosméticos, como os decía, prohíben los ensayos con animales con la finalidad de evaluar ingredientes cosméticos. En el ámbito de los productos industriales, ámbito REACH, lo que se exige es que las empresas se les obliga a compartir toda la información que obtengan con ensayos animales. De esa forma se evita el que se repitan ensayos con animales. Llevan en validación procedimientos de toxicidad aguda y teratogénesis y carcinogenicidad. No disponemos de procedimientos de dosis repetidas, de estudio de reproducción y toxicocinética. Las cuestiones de dosis repetidas, aquí volvemos al tema de que como los de dosis repetidas se utilizan en animales y los ensayos en animales no coinciden con los de los humanos, pues entonces también es un poquito absurdo seguir trabajando en ese ámbito. En cuanto a las vacunas, ya he comentado que, bueno, que se está trabajando bastante porque consumen pues, aproximadamente el 70% de los animales de toda la tabla que estoy presentando en este momento. Bien, ¿y cómo se han ido implementando estas directrices? Bueno, pues la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha ido implementando desde aproximadamente el 16% hasta un 38% de los ensayos que no utilizan animales. Por tanto, vemos que ese incremento en este ámbito, que como decía al principio, es el más exigente porque requiere que se demuestre que los nuevos procedimientos son válidos para lo que se necesita. Y aquí hay que tener en cuenta que los procedimientos con animales no siguieron esta demostración de que realmente valían para ello, pero bueno, cada vez, como vemos, se están incrementando y estamos seguros que en el futuro pues, ese orden se invertirá. De hecho, por ejemplo, en el ámbito de REACH, los estudios de irritación dérmica y corrosión ocular han ido disminuyendo en el tiempo, desde antes de que se pusiera en marcha el REACH, y luego, en los últimos años, entre 2019 y 2022, se ve como aún se han seguido haciendo algunos ensayos in vivo, porque todavía los permitía la normativa. Pero en este momento pues ya esos ensayos desaparecerán de esa lista. En cuanto a la evaluación de las lesiones oculares e irritación ocular, existen distintas técnicas que sustituyen completamente a los ensayos en conejo. Por ejemplo, aquí tenemos una opción en la cual es un cultivo celular de una línea celular de córnea de conejo, se le hace una exposición corta de 5 minutos y luego se le hace un ensayo de viabilidad de la MTT. A partir de ahí, lo que se ve es que si no ha producido efectos adversos, pues simplemente se clasifica como que no provoca efectos. Si ha provocado efectos graves, pues ya se califica como categoría 1. Y si hace falta, porque existe la duda, pues entonces se le aplica un ensayo de opacidad y permeabilidad en córnea bovina aislada. Con un sistema, con un opacitómetro en láser, ahí tenéis una tabla en la cual se ha llegado a realizar los cálculos de cómo esa técnica permite clasificar a las sustancias de acuerdo con las distintas categorías. En cuanto a la sensibilización de la piel, aquí tenemos una demostración, en primer lugar, de cómo se refinó el procedimiento pasando del ensayo en cobaya a un ensayo en ratón. Eso se hizo en los inicios del siglo, y actualmente lo que se ha hecho ha sido sustituir el ensayo en ratón por una combinación de ensayos alternativos. ¿Sí? Se utilizan ensayos predictivos in químico in silico junto a 2 o 3 ensayos in vitro.
que lo que miden son la unión a proteínas, activación de queratinocitos o activación de células dendríticas, es decir, son sistemas muy sencillos. Bueno, pues combinando estos procedimientos se obtiene una precisión equilibrada mucho mayor con las alternativas con el ratón. Es decir, con el ratón la predictividad era del 58% hacia los humanos, mientras que con estos sistemas alternativos llegamos al 88%. También en este ámbito existe un avance fundamental, y es que por primera vez se ha incluido, se ha admitido un método armonizado que utiliza datos genómicos junto con los de inteligencia artificial. Por lo tanto, es posible evaluar esta capacidad de estos alérgenos con un sistema moderno. Con esto, digamos que la toxicología reguladora se pone las pilas y se pone al mismo nivel que la investigación básica. ¿Y cómo está trabajando, por ejemplo, la FDA? Pues aquí vemos que en un micro que genera al hígado, pues ven que es capaz de detectar la hepatotoxicidad con un 77% de sensibilidad y un 100% de especificidad para una serie de medicamentos. Es decir, que al contrario de lo que ocurría con los animales, aquí no nos encontramos con falsos positivos. Es muy, muy ajustado a la realidad. En otro ámbito, por ejemplo, en el medioambiental, pues también el Comité de los Estados miembros de la ECA pues, admite para el uso en el REACH, pues en los estudios de bioconcentración en medio acuático, en lugar de utilizar animales, permite la utilización de la gila azteca, una gamba. En cuanto a los sistemas de nueva generación de evaluación del riesgo, os enseño un ejemplo en el cual, pues, en primer lugar, lo que es necesario es ver cuál es la exposición de acuerdo con distintos escenarios. Se trabaja con modelos fisiológicos y luego con parámetros in sílico, parámetros in vitro, incluso con algunos datos humanos. A partir de ahí se calculan las concentraciones plasmáticas y se realizan ensayos en distintas líneas celulares. A partir de ahí se establecen las curvas dosis-respuesta y se estiman los puntos de partida para las evaluaciones del riesgo. Utilizando, digamos, esta filosofía y un panel de estrés celular y además de un sistema de transcriptómica de alto rendimiento, y en este ensayo, que han utilizado 24 escenarios para 10 sustancias, pues se ha identificado al 69% de los escenarios de bajo riesgo y al 100% de los de alto riesgo. Es decir, son sistemas que están funcionando bastante bien. En un webinario ante la CESA tenía que hablar del test de Ames. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo en casos muy especiales, que son, por ejemplo, en casos de quimioterápicos, que den positivo al test de Ames y que el productor pues esté muy interesado en evaluarlo completamente, pues se le establece cómo después de dar el positivo es necesario hacer una revisión con otros ensayos de genotoxicidad. Luego se pasaría a los ensayos del linfoma de ratón in vitro o de la hipoxantina guanina fosforibosintransferasa, que podrá salir positivo o negativo. Claro, si sale positivo ya no se aplicaría a los humanos, pero si sale negativo se compararía con otros ensayos complementarios y a partir de ahí se podrían aplicar a los humanos. Es decir, son casos extraños, no son habituales, pero se tiene, digamos, en este momento una estrategia para poder aplicarla. Y otra de las cuestiones importantes, lo que os decía al principio,
los sistemas de clasificación regulatoria en toxicología se han desarrollado para ser evaluados en animales. Y entonces, pues tenemos los ensayos para evaluar mutagenicidad, ensayos para evaluar carcinogenicidad, ensayos para evaluar reproducibilidad. Entonces, perdón, alteraciones sobre la reproducción. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar si podríamos sustituir esos sistemas de clasificación, dado que no necesitaríamos utilizar los animales. Claro, eso significa un cambio de idea de cómo hay que hacer las cosas. Pero es que tenemos los datos, es decir, por ejemplo, los compuestos mutagénicos son en un 90% carcinogénicos. Los compuestos carcinógenos son en un 45% mutagénicos y los productos que producen alteraciones de la reproducción en un 20% son mutagénicos y en un 31% son carcinogénicos. Es decir, esta información nos ayuda a saber que existen determinados elementos en las cadenas de los efectos adversos de la AOP que son comunes a ellos. Por lo tanto, podríamos utilizar procedimientos que detecten esas alteraciones comunes a ellas y que nos permitan clasificar las sustancias como mutagénicos, carcinogénicos o que produzcan alteraciones a la reproducción. Porque en el fondo nos da igual que produzcan una u otra. Si presentan estos efectos adversos, ya vamos a tener que aplicar sistemas de restricciones y otros sistemas de control. Por lo tanto, no necesitaríamos tener que utilizar estas evaluaciones concretas. Bien, como decía, en el ámbito de los elementos biológicos se están evaluando, por ejemplo, esta es una evaluación que ha hecho el Centro Europeo de Alternativas, que ha cumplido, perdón, el Centro Británico de Alternativas, que ahora ha cumplido sus 20 años y que ya han creado hasta una base de datos y con sus distintas propuestas también. La FDA, pues, como esto ya lo hemos visto, y un poco como conclusión, que en toxicología reguladora esa dependencia continua de los animales como estándar de oro pues, está haciendo un impedimento para el progreso en la validación y aceptación de nuevos ensayos y que es necesario pues, adoptar una filosofía distinta y que habrá que cambiar también la legislación. Ya he dicho antes que no iba a entretenerme mucho en los ensayos en docencia. Sí quiero decir que desde REMA creemos que no es necesario utilizar animales en docencia, que existen muchas otras alternativas, que por ejemplo que se encuentran recogidas en la web de Norecopa, y a partir de ahí pues no sería necesario el empleo de animales. Para finalizar, en relación con la localización de alternativas, algo en lo que nosotros hemos trabajado y hemos hecho propuestas y publicaciones, y a la que no solamente el EFDAN, sino también la Comisión Europea, pues también ha incluido una nueva guía para buscar alternativas. Básicamente, pues lo que hace falta es, en primer lugar, evitar duplicaciones, es decir, no repetir algo que ya se haya hecho, buscar alternativas de sustitución y, en el caso de que no se encuentren esas alternativas de sustitución, buscar alternativas de refinamiento. Bien, el problema aquí radica en que los artículos no están no están marcados, no están etiquetados con frases que nos permitan a los investigadores conocer que esto es una alternativa para algo. Es decir, que si nosotros entramos en PubMed y ponemos Animal Alternatives, nos salen 200.000 resultados, pero que no son específicos, que no nos van a
facilitar el encontrar alternativas para el modelo que estemos utilizando. Y si ponemos Animal Alternatives entre comillas, pues nos salen muy pocos resultados. Por lo tanto, no nos vale. Entonces, es necesario establecer estrategias de búsqueda. La estrategia de búsqueda que yo en este momento recomiendo, en primer lugar, es buscar en las listas de alternativas de la Comisión Europea. La segunda fase sería buscar en bases de datos específicas de alternativas como NAT, Replace, Cariter, Ranker, o en aquellas de protocolo. Existen ahora mismo muchas bases de datos de protocolos concretos que nos facilitan la vida. Y luego, evidentemente, las bases de datos bibliográficas generales, en la cual está toda la información, pero es difícil encontrarla. Para facilitar esa búsqueda, pues existen Altip y finalmente Smafira, que ahora os explico cómo funciona. Bien, empezando por los modelos que recomienda la Comisión Europea, pues la Comisión Europea lo que ha hecho ha sido encargar a unos expertos que busquen procedimientos sin animales en el ámbito del tracto respiratorio, cáncer de mama, enfermedades neurodegenerativas, inmunoncología, inmunogenicidad de terapias, alteraciones cardiovasculares y enfermedades autoinmunes. Y a partir de ello, por ejemplo, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, se encuentran 568 modelos, están recogidos simplemente en unos Excels, en los cuales se incluye cuál es la enfermedad que heredan, el tipo de modelo no animal que es, el indicador biológico que se estudia y las distintas posibles aplicaciones. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos el enlace directo hacia ese artículo. En la base de datos NAT, que pues puede servir y de hecho, pues, bueno, pues se encuentran modelos experimentales que no utilizan animales de distintos ámbitos. En Replace lo que se hace es pedir a los investigadores que ellos propongan modelos experimentales alternativos, lo cual digamos que son los investigadores los que proponen. ¿Cómo podemos hacer búsquedas en PubMed? Bueno, pues yo lo que recomiendo es poner la palabra vitro y especificar el ámbito de conocimiento en el que se quieren buscar las cosas. Es decir, si nosotros lo que estamos buscando son las alteraciones que produce un determinado medicamento y que pueda producir, por ejemplo, cambios epilépticos, pues tendremos que poner algo que tenga que ver con la epilepsia. Lo que no podemos poner es nada relativo al modelo experimental que nosotros utilizamos. Es decir, si nosotros usamos la rata, no podemos poner alternativa a la rata. ¿Por qué? Porque el sistema de búsqueda no tiene inteligencia artificial, no sabe buscarlo. Una opción que yo creo que puede ser útil en el futuro, ahora mismo hay que refinarla, pues es Smafira. Este está creado por el Centro Alemán de Alternativas, que lo que hace es que nosotros ponemos el indicador que está en PubMed de un artículo con animales en el que hagan determinada cosa. Lo ponemos y entonces nos va a dar tanto estudios in vivo que hagan algo por el estilo, y procedimientos virtuales, in vitro, incluso humanos, en los que se hagan. Yo creo que esta es una ayuda muy interesante. Hay otro sistema, por ejemplo, ThreeRanker. Aquí lo que combinan son la inteligencia artificial con las evaluaciones realizadas por determinados expertos. Nosotros tenemos una página web que tiene y ayuda a la búsqueda de alternativas con un módulo que explica cómo las distintas fases para realizarlo y que además incluye una serie de enlaces a bases de datos, a documentos, a métodos validados, a modelos in vitro, diseño, temas de bienestar animal, etcétera, etcétera, etcétera.
Y para finalizar y concluir, bueno, pues este cambio en paradigma en la investigación experimental pues se basa en primer lugar en que no existe ningún modelo experimental perfecto, en que debiera buscarse, sobre todo cuando lo que queremos es la relevancia humana, pues hay que confirmar que nuestro modelo sirve para lo que queremos investigar. La mayoría de la experimentación biomédica actualmente se realiza con métodos sin animales. Se ha avanzado de una forma muy eficiente en el ámbito regulatorio y en la investigación básica y aplicada, en la que hay que insistir siempre, no se requiere validación de métodos, pero sí hay que aplicar las 3R. En cada fase de la investigación considero que debiera utilizarse el modelo más simple posible. Disponemos de modelos in silico en casi todos los ámbitos, de modelos sin animales en casi todas las enfermedades, de modelos microfisiológicos de casi todos los órganos. Los indicadores ómicos y los sistemas robotizados nos facilitan el obtener un número ingente de datos y por lo tanto es imprescindible rentabilizar ese conocimiento mediante la agrupación, la ponderación y la extrapolación de los datos que se rentabilizarán de una forma clara con la inteligencia artificial. Y finalmente, pues lo que decía, es posible identificar modelos sin animales que otros investigadores ya están utilizando eficientemente. Y quiero finalizar pues haciendo un poquito de spoiler, diciendo que la Red Española de Métodos Alternativos pues, organiza el 20 de febrero una jornada REMA en homenaje al profesor Eugenio Vilanova sobre la hoja de ruta de la Comisión Europea para la eliminación progresiva de los ensayos con animales para evaluar la seguridad química. Y también, pues evidentemente, anuncio del Congreso de la SEMA, en el que presentaremos un cartel a través de la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química, también en memoria del profesor Vilanova. Y con esto finalizo, pero por supuesto me pongo a vuestra disposición para tratar de contestar a lo que sea pertinente. Muchísimas gracias, Guillermo. Un seminario súper interesante. Y ahora, si te parece, abrimos un turno de preguntas. Podéis levantar la mano y os vamos dando paso secuencialmente. Veo la mano de Blanca, así Sí. que adelante, Blanca. Gracias, Teresa. Bueno, en primer lugar, agradecer a Guillermo la interesantísima conferencia porque nos has puesto al día de todo lo último. Y, hombre, pues los que hacemos investigación tanto como in vitro como en animales, pues agradecemos mucho la puesta al día. Yo tengo una pregunta sobre el punto de vista regulador. Has mencionado que la FDA desde el año 22 no requiere que se testen en animales la eficacia de los medicamentos. ¿La eficacia y la seguridad o la seguridad todavía sí se sigue teniendo que testar en animales? Y luego, por otra parte, esa es la parte americana. ¿Cómo estamos en Europa? ¿Qué dice la EMA de todo esto? Bien, sí, la FDA lo que dice es que no es necesario en ninguno de los casos. Otra cosa sea que en este momento tengamos suficientes procedimientos in vitro para evaluar la seguridad. Es cierto que en este momento no tenemos capacidad para evaluarlo completamente, pero sí da y sobre todo sí facilita que el que determinados ámbitos no sean necesariamente evaluados en animales, sino que se puedan evaluar con otros procedimientos que no requieren los animales. En cuanto a Europa, bueno, en Europa yo creo que van en el mismo camino. Se está trabajando en que se puedan hacer evaluaciones sin necesidad de utilizar animales o utilizando cada vez el menor número posible. Muy bien, muchísimas gracias. A ti, Alba, Blanca. Gracias, Blanca. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo, Guillermo, tengo una pregunta. Para mí ha sido realmente revelador, interesantísimo. Y no sé, no conocía todo todas las metodologías que tú has puesto aquí en profundidad y realmente
Es impresionante todo lo que se puede hacer sin necesidad de recurrir a animales y además muchas veces con muchísima más especificidad, ¿no? Yo lo que me pregunto es cuándo vamos a tener esas plataformas multiórgano. ¿Sabes algo? ¿Se están desarrollando ya? ¿Cómo de avanzado está esto? Sí, eso está avanzado, se están desarrollando y hay quien las tiene y lo están utilizando en investigación básica. Todavía no, digamos, no están en el mercado, pero yo estoy seguro que en 4 o 5 años lo vamos a tener completamente disponible y bueno, efectivamente tendremos que invertir mucho dinero en tenerlas. Es cierto que el coste va a ser alto y que sobre todo mientras no se popularicen, pues vamos a tener que dedicar un dinero importante a nuestro presupuesto. Pero tenemos la ventaja de que vamos a estar trabajando con material humano, con tejidos humanos y que las respuestas son las mismas que tiene el humano. Y eso nos va a dar una seguridad muy grande en nuestros estudios. Desde luego, yo le veo una potencialidad, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, brutal, vamos, una cosa muy, muy interesante. Eduardo, adelante. Sí, me parece que estoy conectado. Sí, sí, estás conectado, te Buenos oímos. días. Yo, ante todo, felicitar a Guillermo por la magnífica exposición y luego quería hacer una cosa que él no ha dicho y yo se la recuerdo, y es que REMA en diciembre de este año, del pasado año, celebró 25 años. Entonces, la actividad de REMA lleva 25 años en activo y era simplemente citarlo. Y luego, animaros que él ha puesto ahí un anuncio que el 20 de febrero habrá una actividad de REMA en Madrid y a la que estáis todos invitados. Madrid es fácil llegar y entonces yo os animo a ello. Y nada más, saludaros, que me ha dado mucho gusto volver a veros y que hemos tenido aproximadamente casi 300 personas atentas, o sea que enhorabuena por la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Efectivamente, ha habido en un momento determinado 306 personas. Un éxito total, Guillermo, tengo que decir. Estoy muy contenta con la participación. Antonio, adelante. Gracias. En primer lugar, Guillermo, muchas gracias por esta presentación tan tremendamente amplia que has hecho y sobre todo también por entrar tanto en detalle en lo que es la parte regulatoria que a veces, ¿sabes? En todo lo que son la investigación biomédica, pues queda un poco así de lado, ¿no? Pero yo quería ser un poco más polémico, ¿no? Al principio de la presentación, o sea, hacías referencia a un autor en el cual, bueno, se indicaba que la traslación de los modelos, digamos, in vivo al humano, pues rondaba algo así como el 2, el 5%, y digamos que la argumentación se fundamentaba en que, pues eso, que un 5% de las intervenciones terapéuticas conseguían realmente la aprobación regulatoria, ¿no? Y no sé, para mí eso representa como un salto con pértiga, ¿no? Porque se está dejando por el camino un montón de elementos o factores que realmente pueden condicionar que algo no llegue a registro, ¿no? A comercialización, pues como los efectos tóxicos que pueden ser detectados en modelos animales o incluso el perfil de, digamos, de actividad o seguridad que se pueda observar en humanos, ¿no? Entonces, bueno, un poco si podías comentar en este sentido. Muy bien, Antonio. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver, el problema aquí que radica en que las diferencias interespecíficas entre los humanos y los animales que utilizamos en investigación son muy importantes y que lamentablemente, cuando ensayamos los medicamentos en los animales, pues estamos preparando unos medicamentos que son perfectos para el tratamiento de los animales. Y de todos los especies animales, porque como aplicamos muchas especies, lo que vamos es concentrando para que esos medicamentos no provoquen efecto en ninguna de las especies en las que los estamos probando. Y esto
tiene dos efectos. Por una parte, el que comentaba, es decir, que después del dinero que se invierte en hacer las evaluaciones y en el desarrollo de esos medicamentos, cuando llegan y se ensayan en los humanos, pues resulta que o no funcionan o provocan efectos adversos, porque nos encontramos con los dos problemas. Y eso ocurre en más del 90% de los casos. Y claro, eso es una lástima, porque se ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo en conseguirlo. Pero vamos a la otra parte, vamos a verlo de la otra manera. Han llegado esos medicamentos, pero ¿y los que se han caído en el camino? Es decir, todos esos que nosotros los hemos evaluado en animales y que o resulta que han provocado un pequeño efecto adverso en una especie o que no han sido suficientemente eficaces y los habéis cogido vosotros y lo habéis metido en un cajón y os habéis olvidado para siempre. Eso no se ha publicado en ningún sitio y se ha guardado. Es decir, que nos estamos encontrando con los dos problemas. Es decir, que en muchos casos el haberlos ensayado en animales lo que ha hecho ha sido decidir que no se puedan utilizar en humanos, porque ahí no han funcionado. Con lo cual, yo creo que lo importante es que, sin quitarle el valor a que los modelos animales son útiles, pero que lo que hacen es equivocarnos. Porque si nosotros lo que queremos es tratar a los humanos, lo que tenemos que hacer es tratar de usar a los animales en cuestiones en las que nos interfieran lo menos posible. Y afortunadamente ahora tenemos muchos modelos que utilizan células humanas y en los cuales podemos utilizar bioindicadores muy sensibles, mucho más sensibles de los que utilizamos con los animales y que nos pueden dar resultados que sean mucho más predictivos, que es la palabra clave, con lo que nos ocurre con los humanos. Entonces, desgraciadamente, el problema es que la utilización de los animales nos condiciona tanto en lo que llega a los humanos como en lo que no llega, desgraciadamente. Bueno, lo que tenemos que trabajar para que el desarrollo de los medicamentos pues, pueda seguir su camino y no se vea entorpecido por la utilización de un determinado modelo experimental. No estás falta de razón. Una de las bromas que frecuentemente se hace en la industria farmacéutica es que desarrollamos muy buenos fármacos para ratas, ¿sabes? Y quizás no tantos para seres humanos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Antonio. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Sí, María, adelante. Ábrete el micrófono. Ahí. Sí, ya. Guillermo, muchísimas gracias por la charla. Planteas, bueno, y es lo que ocurre, ¿no? Que además de los métodos alternativos se pueden utilizar animales inferiores, como tú dices, la mosca, Cenorhabditis, algunos otros de estos animales. ¿Tú crees que en un futuro cercano se prohibirá también el uso de estos animales? Bueno. O no corremos el riesgo de que nos quiten la utilidad de Drosophila en este tipo, por ejemplo, de trabajos. Bueno, todo es escalable, todo es escalable. Yo te puedo indicar que, bueno, que hay grupos de investigación que ni siquiera quieren utilizar líneas celulares procedentes de animales o humanos. Y entonces, pues están utilizando líneas celulares vegetales. Bueno, todo depende de hasta dónde queramos llegar y queramos afinar. Está claro que, bueno, la normativa actual, la normativa de protección de los animales de experimentación, lógicamente lo que dice es que no se, o sea, que ella controla, por ejemplo, los embriones a partir de un determinado momento.
Entonces, pues los investigadores que trabajan con peces, como por ejemplo con pez cebra, que es uno de los modelos que en este momento está revolucionando la investigación, pues tienen que tener claro el momento en el que dejan de tener el embrión y la larva y en el momento en que ya están trabajando con el animal. De hecho, y ha ocurrido algo muy importante en España, y es que bueno, se habían utilizado un montón de lubinas, alrededor de medio millar de lubinas, que en unos experimentos, en un simple experimento, y claro, eso cuando se le suma al número completo de animales que se han utilizado en un año en España, pues eso supone que cambia totalmente los cálculos y las estadísticas. Por lo tanto, mi opinión es que, bueno, en este momento la legislación de protección animal permite la utilización de otros invertebrados como la cebra, perdón, como la mosca, o como nosotros utilizamos como en C. elegans, pero bueno, no sabemos, evidentemente las restricciones con los invertebrados se han iniciado con, ya sabéis, con el pulpo. No sabemos hasta dónde llegará. Evidentemente, los investigadores pues, tendrán que irse adaptando a esas posibles restricciones. Yo, por lo menos, creo que lo que no se le puede poner pegas es la utilización de una célula humana bueno, que pueda ser obtenida por una biopsia de un paciente y que nos permite tener en un frasco de cultivo un renedo del propio paciente y en el que podamos trabajar sobre los distintos tratamientos que podremos aplicar. Es decir, estamos haciendo una medicina personalizada hacia lo que yo creo que debemos tender. Y por lo tanto, estos procedimientos no se trata solo de obtener una información etérea de ciencia, sino estamos aplicando y podemos aplicar para salvar muchas vidas y de la forma, creo que más interesante posible. Muchas gracias. Vale, gracias. Muchas gracias, María. Creo que no hay más manos levantadas. Son ya las 1:36. Ha sido un seminario muy productivo. Yo vuelvo a trasladar mi agradecimiento a Guillermo, a la Red Española de Desarrollo de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal por este seminario colaborativo. Ha sido todo un éxito, Guillermo. Enhorabuena y te damos un aplauso virtual. Y como digo, este seminario estará colgado en nuestro canal de YouTube. Podéis ir a él cuando queráis para refrescar algún dato que se os haya pasado. Las personas que necesiten un certificado se le hará. No sé si, Óscar, te lo tienen que solicitar o directamente. Han ido escribiendo por el chat y han mandado algunos un correo electrónico. Yo haré los certificados. Tened paciencia porque sois muchos y tardaré en hacerlos, pero os llegará tarde o temprano. Pero llegarán. Así que nada, muchísimas gracias a Guillermo, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y nos vemos en el próximo seminario que lo anunciaremos con tiempo y será, bueno, en breve. Así que nada, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo.